Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? Bienvenidos al aula virtual de lengua castellana. Estamos hoy aquí para dar para presentaros un nuevo movimiento literario. En realidad dos nuevos movimientos literarios que se han desarrollado a lo largo del siglo XVIII. Como veis aquí, el siglo XVIII también es llamado el siglo de las luces, y eso es debido al predominio de la razón, el predominio del pensamiento que se produjo a lo largo de este siglo. Como veis, los dos nuevos periodos que vamos a ver son el neoclasicismo y el prerromanticismo. En primer lugar, debemos fijarnos en el contexto en el que se vive en aquel entonces. Estamos hablando de que a lo largo del siglo XVIII se produce la caída del antiguo régimen. Antiguo régimen nos referimos con ello al sistema económico, social y político que que se relacionaba con la sociedad estamental propia de la Edad Media, que todavía pervivía hasta ese momento. No obstante, como ya hemos visto en lecciones anteriores, ya sabéis que hace unos siglos atrás empezó a aparecer un nuevo estamento, un nuevo tipo de perfil social, digamos, que se ha llamado el burgués, que fueron personas, comerciantes, artesanos, que fueron haciendo mucho dinero y que llegaron a tener suficiente dinero como para llegar a casarse, por ejemplo, con nobles empobrecidos, ayudando, por tanto, a que el noble pudiera mantener sus posesiones y sus títulos y que ellos además ganaran el prestigio social que suponía el tener un título nobiliario. Eso permitió, por lo tanto, la movilidad social de la que hablamos aquí en el cuarto punto, dando lugar a que gente que venía de un estamento social bajo pudiera ascender, digamos, socialmente y adquirir un título de la nobleza. Debemos tener en cuenta que también se venía produciendo ya desde los reyes católicos, ¿vale? Se venía produciendo una procesiva centralización del poder, que ya sabéis que dio lugar a muchas tensiones sociales y políticas, y aquí se acentualiza todavía más, llegando a un tipo de monarquía absolutista que le llamamos concretamente el despotismo ilustrado, porque aquí llegamos a un punto extremo de centralización del poder en el cual ya directamente la corona decide prescindir, por ejemplo, del apoyo de determinados sectores tradicionales como podría ser la Iglesia Católica o la alta nobleza, seleccionando a dedo una serie de personas de confianza que compondrían el gobierno, ¿vale? Los distintos ministros que compondrían el gobierno de estos reyes. El lema que promueve el despotismo ilustrado es todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Es decir, la corona, a lo largo de este siglo, las diferentes coronas europeas promovían una serie de transformaciones económicas que buscaban mejorar la sociedad, buscaban mejorar, entre otras cosas, el sistema económico. Recordemos que, en este siglo se producen, ya en el siglo anterior, ya se habían producido una serie de innovaciones a nivel tecnológico que nos permitió ir poquito a poco, ir creando una serie de máquinas que ayudaban, pues, por ejemplo, en el campo, en las factorías, en la industria, y eso dio lugar a una mejora de la calidad, del trabajo, de la calidad de vida de la gente, y eso repercutió en que esas mejoras también ayudó a que hubiera un crecimiento demográfico. Al tener más bocas que alimentar, se necesitaba también a su vez mayor producción, lo cual dio lugar un comercio tanto terrestre como marítimo, en el cual supuso y promovió el capitalismo, el sistema económico que tenemos a día de hoy, en el cual impera el intercambio ya no de un objeto por otro, un bien por otro, sino de dinero por un objeto. De hecho, veremos que en este siglo empiezan a aparecer las primeras tiendas de ultramarinos en las ciudades, y esto es debido a esta necesidad, digamos, de que la gente que vive en la ciudad pueda acceder a esos bienes que ellos no pueden producir. Debemos también tener en cuenta que en esta época todavía hay muchas colonias. De hecho, no es hasta 1783 que se produce la independencia de Estados Unidos de América. Y, mm, y bueno, y, y- y esto, el hecho de tener muchas colonias, dio lugar también a muchas disputas entre las distintas naciones.
es por ello que, bueno, hubo un montón de guerras, bueno, es un periodo conocido por tener muchísimas guerras y también muchas revueltas sociales. Todo esto viene a raíz también de las ideas ilustradas que luego veremos que promueven la libertad, la confraternidad, etcétera, algunos de los cuales son valores asociados a la Revolución Francesa de 1789 que dio lugar a una nueva estructura y a unos nuevos valores. ¿Y qué pasa mientras tanto en España? Pues en España comenzamos el siglo XVIII con bueno, habiendo muerto el último de los Austrias, por lo tanto empieza la guerra de sucesión entre las dos personas que optan al puesto de monarca. Finalmente consigue elevarse como monarca el primer Borbón, Felipe V, y esto, pues, veremos que empieza la dinastía, digamos, de los Borbones, sucediéndole, pues, Fernando VI, Carlos III, Carlos IV, etc. Debemos tener en cuenta que, como cualquier otra guerra civil, esto deja a España muy dividida, la deja en una profunda pobreza y, por lo tanto, también, pues, esto provoca que vayamos un poco a remolque en cuanto al avance, en cuanto al progreso, en comparación con el resto de países europeos. Además, debido al apoyo de distintos países durante esta guerra civil, pues perdemos en estos momentos pues algunos territorios que eran españoles, como por ejemplo Países Bajos, Nápoles y Sicilia, que vienen a adquirirlos la corona italiana, Gibraltar y Menorca, la cual, por cierto, recuperaremos pocos años después. Algunas de las reformas que llevaron a cabo los reyes Borbones, a diferencia de otros países, fueron tímidas y poco eficaces debido a, bueno, este retraso que decíamos que llevaba España y aparte también debido a la institución de la Inquisición, esa institución judicial católica que lo que hacía era que impedía que llegaran pues determinadas ideas ilustradas porque lo veían como una amenaza. Tengamos en cuenta que en el resto de Europa se estaban produciendo desamortizaciones, es decir, que se estaban expropiando tierras que eran de la Iglesia para quedárselas el gobierno para que produjeran, para que las trabajaran, pues personas libres, o sea, personas de otros estamentos, ¿vale? De estamentos no religiosos. Esto, bueno, pues se intentó en España, es una de las reformas que se intentaron llevar a cabo, aunque con muy poco éxito, pues por esta misma razón. Eso sí, teníamos en este entonces se promovieron la creación de determinadas instituciones como las sociedades económicas amigos del país que buscaban pues buscar soluciones, bueno, buscaban crear soluciones, dar soluciones a problemas que habían en distintos territorios, la creación de determinadas instituciones docentes, también se llevó a cabo la fundación de la Biblioteca Nacional en 1712 y la Real Academia Española en 1713 bajo el lema de fijar, limpiar y dar esplendor. Veremos que también se llevaron a cabo la fundación de otras academias, digamos, de la historia, de bellas artes, etcétera, ¿vale? En cuanto a la ilustración como movimiento, digamos que es un movimiento que busca el conocimiento del saber, cuestionando la autoridad, es decir, el conocimiento anterior, sobre todo aquel que provenía pues a lo mejor de origen religioso, de todos aquellos orígenes que no fueran la razón, digamos, la lógica, y desarrollando el método inductivo, el método de la investigación, de la experimentación, etc. Algunas de las características, como vemos, es la búsqueda del conocimiento, como ya hemos dicho, apoyada únicamente en la razón, en la lógica. De ahí que, por ejemplo, se promuevan publicaciones en Europa como la Enciclopedia, que es una compilación de saberes humanos que se tenían hasta entonces, que se hicieron entre distintos expertos de distintas áreas. Uno de los objetivos, bueno, lógicamente el objetivo no era acumular el saber porque sí, sino que tuviera utilidad para el ser humano. Tenían, por tanto, fe en el progreso como medio para la felicidad o lo que es lo mismo como manera de mejorar la calidad de vida de las personas. Y en vez de buscar la explicación, como decíamos, pues la antigüedad o en mitología o en religión, se buscaba encontrar explicaciones filosóficas o de religión o de derecho basados en la naturaleza. Pues, por ejemplo, ¿cuál es el origen del ser humano? Pues en vez de pensar que el origen del ser humano es el que dice la Biblia, pues el que Dios nos creó a través del barro, etcétera, etcétera, ¿vale? Pues empezó a pensar cuál podía ser realmente nuestro origen, teniendo en cuenta, pues, por ejemplo, la similitud que tenemos con el resto de seres vivos.
Algunas otras reformas sociales, económicas y políticas se basaron también en esta ideología de la Ilustración, el deseo de eliminar la esclavitud y la servidumbre, el rechazo hacia la tortura, hacia la guerra y otras barbaries que se producen a partir de ella. Además, también se buscaba la tolerancia religiosa, la igualdad entre todas las personas. Había un ánimo, un espíritu de que debía todo el mundo de acceder a la educación, aunque realmente veremos que esto no se materializa hasta un siglo prácticamente después. Y bueno, vamos a dejarlo aquí en esto que os voy a comentar, ¿vale? Y es que en el siglo XVIII tenemos dos movimientos culturales principales a nivel artístico, ¿vale? Que serían el neoclasicismo y el prerromanticismo. No se oponen entre sí, ¿vale? Pero sí que están relacionados. Es decir, si bien en el neoclasicismo predominan de determinadas ideas, en el prerromanticismo predominan otras que no es que no estuvieran en el neoclasicismo, pero que sí que se acentúan en el prerromanticismo, mientras que otras caen un poquito, bueno, cae un poco su valor, ¿vale? Por ejemplo, en el neoclasicismo se busca la proporción, el equilibrio que aparece en los clásicos grecorromanos, ¿vale? En los clásicos en la antigüedad clásica de Grecia y Roma. Por ejemplo, buscan el equilibrio que produce la razón, la ordenación lógica. En cuanto a la literatura, buscan la distinción total de los géneros, tanto de la comedia como de la tragedia. A diferencia de, por ejemplo, en la comedia nueva que habíamos visto relacionada con, por ejemplo, Lope de Vega, en la cual teníamos algunas obras de teatro en las que se podía incluso mezclar tragedia y comedia. Bueno, teníamos la tragicomedia. También veíamos que las unidades de tiempo, lugar y acción no siempre se respetaban en el barroco, sin embargo aquí sí, tenemos un único tiempo en el que se desarrolla la acción, una única acción, en vez de haber, por ejemplo, como en la comedia de Lope de Vega, que teníamos un argumento principal y luego teníamos un argumento secundario de, por ejemplo, señores y criados, pues aquí ya eso no se va a producir, va a haber un único argumento, una única acción y el lugar también debía ser el mismo, mantenerse todo lo posible a lo largo de la obra. En el romanticismo ya no predomina tanto esa mesura, sino que lo que predomina es la sensación de el ser humano como ser individual y natural. Es decir, vamos a buscar, bueno, los autores de esta época, como por ejemplo Busso, van a buscar explicar la literatura y el arte y la vida en general, basándose en temas como, por ejemplo, la naturaleza o el sentimiento, ¿vale? Por lo tanto, va a predominar una poesía más lírica. Y hasta aquí vamos a dejar la presentación de hoy. Vamos a ver que también tenemos, bueno, vamos a empezar a ver en el siguiente vídeo un poco sobre la prosa, la poesía y el teatro de esta época. Pero en cuanto a contexto e ideas generales de esta época, esto es todo lo que tengo que contaros. Nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Mucho ánimo y hasta la siguiente. Chao, chao.